Bueno, les decía entonces que este modelo de universo, el modelo geocéntrico, data de hace más de 2500 años atrás, una idea muy extendida y muy persistente en la medida en que sostuvo, podríamos decir, o estaba imbricada con nuestra concepción antropológica del ser humano, como centro, como eje de la naturaleza, ya sea desde una concepción teológica o desde una concepción solamente antropológica. Por ejemplo, para Aristóteles el ser humano claramente era el animal más desarrollado posible, el animal superior, por su capacidad de razonamiento y de lenguaje, y por lo tanto el resto de las especies eran especies inferiores. Y tenía mucho sentido que si el ser humano era la especie más evolucionada, entonces ocupara un lugar privilegiado en el universo. Adicionalmente, habían otras corrientes ideológicas que le daban sustento, que le daban forma al modelo geocéntrico. La idea, por ejemplo, muy platónica, de que los círculos y las esferas son figuras geométricas perfectas. Y los cielos tenían que ser perfectos, según la concepción ideológica de los platónicos. Y por lo tanto, se imaginaban que el universo tenía que tener la forma de una esfera porque era la manera más hermosa o más bella de expresión de la naturaleza. De ahí entonces se construye, se elabora este modelo geocéntrico muy defendido, por ejemplo, por Ptolomeo, y lo que sucede con este modelo entonces es que, así como sirve para darle sustento a nuestra concepción antropológica, también comienza a ser utilizado para explicar los fenómenos astronómicos observables. Ptolomeo, por ejemplo, se encarga de eso, de tratar de explicar los movimientos observados en el cielo que realizan los planetas observables a simple vista, como Venus, Marte, Júpiter. Y este modelo geocéntrico resulta un modelo funcional a los intereses filosóficos y antropológicos y teológicos, pero poco funcional para explicar los fenómenos desde un punto de vista científico. Resulta muy complicado explicar algunos movimientos, algunos fenómenos de luz y sombra, apelando al modelo geocéntrico, haciendo uso de. Por lo tanto, a pesar de su persistencia y de su fundamento, ¿cierto?, tan profundo, para la existencia humana, por lo menos podríamos decir, en busca de un modelo explicativo, de un modelo que podríamos decir se parece más a los modelos científicos actuales, se desarrolla y se propone un modelo de universo alternativo, que es el modelo de universo heliocéntrico. Una idea que no es originaria del siglo XV o XVI, sino que es algo que ya se había planteado siglos antes, incluso en la época griega, por algún pensador griego alternativo, pero cuyas ideas no lograron proliferar. Esta idea del universo heliocéntrico lo que hace es cambiar la referencia. En vez de situar a la Tierra en el centro de los movimientos celestes, coloca al Sol en el centro de los movimientos celestes. Es el Sol el centro del universo en el modelo heliocéntrico, promovido, difundido especialmente por Copérnico, quien desarrolló la formalidad del modelo heliocéntrico en un texto, ¿cierto?, en un libro, pero que no publicó hasta después de fallecido, post-mortem, ¿cierto?, o sea, póstumo, perdón, justamente porque tenía miedo de enfrentar algunas consecuencias personales debido a la oposición que iba a implicar esta revolución en la concepción del universo. No tanto porque el modelo que él proponía, el modelo heliocéntrico, resultaba mucho más funcional para explicar ciertos fenómenos, sino más bien por el hecho de que reemplazaba o suponía un reemplazo radical de estas concepciones básicas en la idea de que el ser humano era privilegiado en algún sentido. En este modelo, el modelo heliocéntrico, formalizado por Copérnico, de ahí la revolución copernicana que implica esta propuesta, avalado, sustentado, entre otras personas, por Galileo, por ejemplo,
nace en una época en la cual también comienza a desarrollarse la ciencia moderna, en parte gracias al trabajo del propio Galileo, y justamente se convierte en un modelo propiamente científico en la medida en que permite describir o explicar fenómenos apelando a principios mucho más simples que aquellos que se requerían para explicar esos fenómenos utilizando el modelo geocéntrico. Fenómenos tales como el movimiento de Marte en el cielo, o los eclipses, por ejemplo. Ahora, en cualquier caso, estos dos modelos de universo, geocéntrico y heliocéntrico, en la época en que se proponen pensando en el universo observable. Digamos, esa era la experiencia astronómica de la especie humana, aquello que se podía ver en el cielo nocturno a simple vista. Solo con Galileo, con el desarrollo del telescopio para uso astronómico, comienzan a aparecer otras observaciones más detalladas, más profundas del cielo, que por supuesto van a permitir nuevos descubrimientos. Entre otras cosas, por ejemplo, el juicio que enfrenta Galileo se debe a que él ha observado con su telescopio lunas que orbitan alrededor de Júpiter. Cuando Galileo usa el telescopio con fines astronómicos, lo primero que hace es observar la luna y luego observa Júpiter. Y cuando observa Júpiter, reconoce que hay unos puntitos cerca de Júpiter que después de observarlo por varios días se da cuenta que están repitiendo un ciclo, se están moviendo como si se movieran alrededor del planeta, como si fueran lunas del planeta, lunas de Júpiter. Y eso es un gran descubrimiento en el sentido de que en el modelo geocéntrico vigente en esa época, todo lo que gira en torno a la Tierra, porque la Tierra era el centro. Pero si de pronto Galileo observa y descubre o interpreta que el movimiento de los satélites de Júpiter es en torno a Júpiter, significa que habrían otros objetos orbitando a un objeto distinto de la Tierra, como era otro planeta. Y por lo tanto se puede interpretar eso como una evidencia a favor de la idea heliocéntrica. Bueno, con el paso de los años, este modelo heliocéntrico termina imponiéndose, en el sentido de que logra mayor evidencia a favor de que el Sol está en el centro del universo en comparación con el modelo geocéntrico. Pero fíjense que todavía estamos pensando en este modelo de universo observable, ¿cierto? Que era esta pequeña esfera que es la Tierra y la esfera de cristal alrededor con algunos astros observables a simple vista. ¿Hay alguna pregunta o comentario sobre estos dos modelos? Profe, esto ya Sí, estamos hablando adelante. hace muchos años, ¿cierto? En el caso del modelo geocéntrico, claro, es una idea que por lo menos tiene más de 2500 años, pero que se mantiene vigente hasta aproximadamente el siglo XVI. El modelo heliocéntrico con Copérnico surge en esa época, en el siglo XVI, y se consolida ya a principios del siglo XVII. Así que estamos hablando efectivamente de hace unos, ¿cuántos años? ¿600 años? Algo así. Profe, y ¿Sí? con los avances que tuvieron las culturas antiguas, la egipcia, la babilónica, ¿ellos qué modelo adoptaban? Porque igual ellos tuvieron avance en la astronomía. Sí, claro, cada cultura, en cierta manera, por la pregunta que nos hacíamos al inicio, ¿no? Sobre el dónde estamos. Podría ser que de ahí tal vez los griegos también hayan tomado, porque ellos igual absorbieron de las culturas más antiguas. Claro, claro. Sí, en general, bueno, primero, cada cultura, por lo fundamental que resulta esta pregunta acerca de dónde estamos, ¿cierto? Ha elaborado una respuesta propia, digamos, anclada en su historia, en su cultura. Y en ese sentido, las respuestas que se proponen, que se ofrecen,
tienen una base observacional y por lo tanto astronómica, y también tienen una base, podríamos decir, antropológica o teológica. Efectivamente, la cultura babilónica fue muy rica. Yo desconozco los detalles respecto de su trabajo o de su desarrollo en astronomía, pero cuando decimos, o cuando yo digo los griegos, es porque básicamente los griegos aportaron o consolidaron las bases de la cultura occidental, digamos. El trabajo de Aristóteles y otros investigadores o filósofos naturales de la época, lo que lograron hacer fue sintetizar mucho del conocimiento antiguo, que provenía, por ejemplo, del imperio babilónico. O sea, mucho de este conocimiento que sintetiza la cultura griega es un conocimiento que efectivamente tiene distintas raíces, distintas fuentes. Y por supuesto, si uno quiere indagar más, puede profundizar en la comprensión astronómica de cada cultura, de cada pueblo. No es algo en lo que yo lamentablemente pueda aportar más detalles. Y perdón, su otra pregunta o su otro comentario, ¿cuál fue? Si me lo puede recordar. No, era eso nomás, profe. Ya, gracias. Claro, entonces el punto es que tenemos estos dos modelos que están anclados en épocas muy marcadas por sus convicciones, o por sus creencias, o por sus ideologías. Lo interesante aquí es que el cambio en el desarrollo del conocimiento, en el sentido de que se proponen modelos para explicar fenómenos, tiene un impacto muy profundo a nivel de desarrollo de conciencia o de desarrollo antropológico humano, digamos. Pero esto no va a acabar aquí, sin duda, la historia continúa avanzando, y como veíamos, en pleno siglo XVI recién se comienza a hacer uso astronómico del telescopio. Vemos cómo la tecnología comienza a impactar, ¿cierto?, en la sociedad. Y se desarrolla la ciencia moderna desde entonces. Y justamente ese desarrollo va a llevar a nuevos descubrimientos que van a provocar transformaciones todavía, a lo mejor, tanto o más profundas como las de la revolución copernicana. Aquí vemos una imagen del cielo. ¿Será este un cielo estrellado? ¿Cómo lo ven ustedes? Yo lo veo más como no el cielo estrellado, sino que como una foto más del espacio. Ya, de acuerdo. Como tomada además más profundo, podríamos decir. Claro. Una imagen más profunda. De acuerdo, el universo que estamos viendo con mayor profundidad, hay más estrellas, dice Victoria. Jocelyn cree que hay estrellas. Bueno, vamos a apreciar qué es lo que hay en esta imagen. Hay algunos detalles que son bien interesantes, porque en nuestra experiencia del cielo estrellado, ¿cierto?, cuando miramos a simple vista el cielo nocturno, vemos puntos luminosos que brillan y que llamamos estrellas. Pero aquí vemos algunos objetos bien raros que no son puntos, sino que son más bien como nubes, o como luces dispersas, un poco borrosas, incluso como lentes achatados, etc., como espirales. Bueno, este tipo de observación fue posible solamente gracias al desarrollo del telescopio, con hartos años entre medio desde Galileo en adelante. Recién el año 1920, o sea, hace 100 años prácticamente, Edwin Hubble, que era un astrónomo norteamericano, usando justamente telescopios profesionales, identificó algunos objetos celestes en el cielo que no eran estrellas, que no eran puntos luminosos como los que habitualmente reconocemos, sino que eran objetos dispersos compuestos por muchas estrellas, y es lo que Hubble llamó o denominó galaxias. Así es que recién en el año 1920, a la primer cuarto del siglo XX,
se identifican y se reconocen la existencia de galaxias en el universo. ¿Y eso qué significa? Si es que hasta antes de descubrir las galaxias estábamos mirando este universo, ¿cierto? Esta esfera de cristal con la Tierra en su interior, más allá de si era geocéntrico o era heliocéntrico, este era todo el universo observable y todo el universo que se reconocía como tal. Con el descubrimiento de Hubble, lo que aparece es que el universo está lleno de galaxias. Entonces no hay solo un objeto o una esfera llena de estrellas como la que habíamos visto a simple vista, sino que hay muchas muy parecidas o semejantes a esa en la cual nosotros nos encontrábamos. Lo que hace Hubble justamente es identificar estos conjuntos de estrellas que están separados unos de otros, a grandes distancias. De hecho, Hubble incluso identifica que estos grupos de estrellas se alejan unos de otros. Hubble descubre o describe la expansión del universo observando justamente galaxias y las velocidades de alejamiento de las galaxias. Así es que en esa imagen que les mostraba hace un rato, lo que tenemos justamente son millones de galaxias. No hay aquí un cielo estrellado, lo que hay es un cielo lleno de galaxias. Cada una de ellas es algo así, como lo llamó años antes Kant, universos islas, es decir, agrupaciones de millones de estrellas que están separadas unas de otras por espacio vacío. Entonces el universo, que al principio era una cosa tan pequeña, entre comillas, ¿no? El que era la Tierra y los astros que veíamos alrededor, hasta las estrellas fijas, ahora cambió su escala radicalmente. Ahora es una cosa increíblemente vasta. Y eso en parte gracias al desarrollo de la técnica en la observación astronómica. En ese contexto es que hoy día podemos hablar de un tercer modelo de universo más cercano al modelo contemporáneo de la astrofísica, que es lo que llamamos el universo acéntrico. En los modelos anteriores era muy relevante la posición privilegiada del centro del universo. Con este nuevo descubrimiento, con la idea de que las galaxias constituyen la estructura fundamental del universo, la idea de un centro pierde sentido, absolutamente. Así es que no hay un centro preferencial, la Tierra no ocupa ningún lugar privilegiado en el universo. Y si miramos en cualquier dirección, desde la Tierra, a gran distancia, a gran escala, el universo se ve más o menos igual, es decir, vamos a ver más o menos la misma cantidad de galaxias en todas direcciones. En ese sentido se dice que se trata de un universo homogéneo. Claro, ahí Patricio me señala que efectivamente uno puede mirar a veces algunos objetos luminosos en el cielo, de los cuales no apreciamos ningún detalle, vemos algún punto luminoso, y ese punto luminoso, si uno lo pudiera observar con un telescopio suficientemente potente, se apreciaría no como una estrella, sino justamente como eventualmente como otra galaxia. Vamos a ver a continuación algunos elementos, estructuras que podemos encontrar en las galaxias. Yo les propongo que hagamos una pausa. ¿Les parece? Entonces, sí, profe. tomémonos Sí, pero 10 minutos y volvemos, ¿de acuerdo? Gracias, profe. Ya, gracias, nos vemos.